Al bumarane Ejesha al bumarane Guarani ñe ñemombarete ñemojerakua hañimombae guasure jejape. Al bumarane Tangamburu guaranime. Antes de nada, dar las gracias a los organizadores y a la representación institucional, como la senadora Rocío Iris, por su presencia. Creo que este acto es un acto importante para el país. Y también agradecer la invitación que se nos hizo a participar en esta mesa. Dicho esto, primer comentario. Yo, ya saben, algunas personas que me conocen que mi especialidad es ser malo. Siempre digo el malvado catalán y yo no puedo faltar a mi palabra, tengo que ser malvado catalán. Faltó hoy, esta mañana, la coñaca, faltó la coñaca. Y la coñaca tenía que venir a decirnos que el guaraní no es lengua oficial del Mercosur y tenía que decirnos exactamente por qué no es lengua oficial del Mercosur. Faltó, grave, muy grave, en mi país. Eso, y digamos que eso ya significa cuál es el modelo que tenemos en mi país. Eso habría sido tapa. ¿Cómo es que no se consiguió que el guaraní sea lengua oficial del Mercosur? Explicaciones a Lugo, explicaciones a la coñaca, explicaciones al gobierno. Acá pasó eso y no fue tapa, ni en ABC, ni en Última Hora, ni en La Nación, ni en ninguna parte. Nadie se interesó. Las personas que estamos acá, y yo me siento responsable. Todo el mundo sabe que yo soy una persona que me siento avergonzado de no hablar guaraní, pero estoy profundamente comprometido con lo que pasa en este país, por eso mismo que leyó también el moderador, por una cuestión de democracia y de justicia social, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que la coñaca no estuvo acá y no les contó que el guaraní no es lengua oficial del Mercosur? ¿Y cómo es que eso no lo sacó ABC en tapa? ¿Y cómo es? Queda acá, es una responsabilidad. Pregunten. Al bumarane. Segunda cosa, segundo comentario antes de las 10 ideas. Discrepo profundísimamente de muchas de las cosas que dijo el MEC, la representante del MEC. También profundísimamente. En primer lugar, no se puede preguntar a un hablante de una lengua minorizada, discriminada, abá, guarango, valle, inútil, vago, mareante, campesino. No se le puede preguntar a un hablante de una lengua minorizada, sin prestigio, ¿qué lengua quieres que tus hijos aprendan como lengua 1? Eso no se hace en ninguna parte del mundo, en ninguna parte. Eso se hace, en todo caso, si ustedes fortalecen las actitudes de los padres hacia su lengua, pero su Estado funciona de forma contraria. Al bumarane. Me quedan 10 ideas. 3. Miren, les doy una imagen muy poderosa de lo que pasa en su país desde el punto de vista lingüístico. En su país, la situación del guaraní se puede comparar perfectamente a la situación de una mujer maltratada. Guaraní, mujeres maltratadas. Y ellos saben, las feministas que están acá y las mujeres, simplemente mujeres, saben que yo siempre hago esa comparación entre guaraní, lucha por el guaraní, derechos lingüísticos de los hablantes de guaraní y el derecho de las mujeres en este país. Saben que siempre hago esa comparación. Miren, el guaraní es una mujer maltratada. Miren, inútil no sirves para la administración, inútil no sirves para el Estado, inútil no sirves para la abogacía, inútil no sirves para la justicia, inútil, guarango, vale. Y de vez en cuando, una caricia. Ay, no te quise maltratar, pero yo te quiero mucho. Nuestra lengua del corazón, nuestra lengua que explicamos el amor, que explicamos las pasiones más íntimas. Amor, yo te quiero mucho. Pero a la mañana siguiente, inútil, no sirves para nada, no puedes estar en la administración, no puedes estar en la salud, no puedes estar en la televisión, no puedes estar en ninguna parte. Es igual. Y de la misma forma que las mujeres han sido empoderadas para no aceptar una situación de discriminación, y las mujeres maltratadas han sido, les recomiendo vivamente que los que trabajan a favor del guaraní aprendan de las mujeres del movimiento feminista. Ellas tienen, a mi parecer, y perdonen por hablar de una forma tan poco formal, tienen lo que se tiene que tener. Aprendan de su lucha, aprendan a sobreponerse. Miren, una mujer maltratada tarda entre 7 y 20 años a levantar el dedo y decir basta. Ustedes, los hablantes de guaraní, han tardado, y todavía no están en el buen camino, 200 años en darse cuenta que han sido discriminados en su país. 200 años y todavía no han levantado el dedo, porque si hubiesen levantado el dedo no habría pasado de la coñaca. La coñaca hoy estaría acá dando explicaciones. Ahora, las 10 ideas. Como se supone, por primera vez que tengo que hablar del caso catalán, voy a dar 7 ideas sobre el caso catalán para que vean las diferencias y 3 ideas sobre Paraguay. Pero más o menos que voy bien de tiempo. Miren,
tienen un texto. Ese texto no es ninguna maravilla. No es un texto para que sea un texto que marquen. Simplemente es una comparativa para que quede algo, porque siempre lo que hacemos todos es lanzar ideas que no quedan por escrito. Esta comparativa, que no es ninguna maravilla, que si no la tienen, amablemente se la van a dar a las personas de inscripción, sirve para que tengan algo escrito. Pero yo no me voy a ceñir a este texto. No me voy a ceñir. Miren, primera singularidad del caso catalán. Os cuento algo que es incluso punto cero. Miren qué cosa tan curiosa. Miren qué cosa tan curiosa. Elvira, que representa un noruego, que no está acá. El noruego habla catalán. Jutta Haug, que representa el caso finés, habla catalán. Novo, que es japonés, habla catalán. Les digo eso, no porque quiera vender el modelo catalán, no. Les digo porque el catalán, la lengua de las que yo les voy a hablar, resulta que hoy es la lengua minorizada referencial del mundo. Referencial, porque hicimos algo que las demás lenguas no hicieron. Ahora bien, si estamos acá, noruego, finés, catalán y un japonés que habla catalán, es porque yo les prometo que si lo hacen bien, van a ser la lengua referencial del siglo XXI y XXII. Y toda la gente que hoy aprende catalán y estudia el caso catalán va a estudiar el caso de Paraguay. Pero tienen que hacerlo bien. Y yo no veo que se estén haciendo las cosas bien. Cataluña es una sociedad sometida a España, al castellano, que no tiene plena capacidad para decidir su política lingüística. Este señor la tiene, el noruego la tiene, ustedes como país la tienen, y ustedes no han hecho nada, ellos han hecho mucho, ellos han hecho mucho. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho contra mi Estado, porque lo he tenido que pelear todo, absolutamente todo. No tengo un Estado que me haya ayudado, tú hablas catalán, tienes... No, lo he tenido que pelear todo. Es decir, esa es mi gran singularidad. Y yo, eso hicimos muy mal, porque lo hicimos mal, tengo más hablantes que esta lengua y más hablantes que esa lengua. ¿Sí? Pero no consigo un Estado. Y todo lo que hemos conseguido lo hemos tenido que pelear mucho. Entonces, ustedes tal vez también tendrían o podrían pelear más. Dos, yo he padecido una cosa que no ha padecido él, que no ha padecido ella y que no han padecido ustedes. Yo he padecido un proceso de minorización demográfica. Éramos 3 millones, más o menos, de hablantes de catalán y nos enviaron, por razones económicas y políticas y culturales, 3 millones de ciudadanos de lengua castellana para que el catalán desapareciese. Con gente con todo tipo de prejuicios hacia nuestra lengua, un momento en que la lengua no estaba en la escuela, ni en la educación, ni estaba en ninguna parte. Y no solo eso, sino que en los últimos 10 años hemos sumado 1,5 millones de extranjeros. Muchos de ellos latinoamericanos que dicen, vengo a España donde se habla castellano. A pesar de eso, somos la lengua minorizada referencial del mundo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Han sido sus mismas autoridades que por 200 años, con esa política de mujer maltratada, resulta que les ha avergonzado para que no hablen guaraní, para que no transmitan la lengua y para que no exijan. No les ha minorizado nadie de fuera. Ustedes mismos, sus gobernantes, les han minorizado. Ténganlo claro, es un Estado que les ha maltratado y se han dejado maltratar. Reikuauka cero nere miandu teraren baeporandu cero aebu marane ume orere noi mokoi pokoi mokoi bohapy irundy.